Bien, el día de hoy vamos a trabajar el tema de programación entera con un ejemplo. El ejemplo corresponderá a el ejemplo 911 del libro de Hamdi Taha, Investigación de Operaciones. En este caso nos están proponiendo evaluar 5 proyectos dentro de un horizonte de planeación de 3 años. Y en la tabla se muestran tanto los ingresos esperados por cada uno de los proyectos como los gastos anuales correspondientes a cada proyecto. Nos dicen entonces que habrá una restricción de 25 millones de dólares para cada uno de los diferentes años. Aquí tendríamos entonces una serie de variables. Las variables que vamos a manejar serían variables binarias. Y estas variables, en este caso las 5 variables, representarán cada una un proyecto en particular. Se dice entonces que las variables binarias tendrán un valor de 1 si se selecciona un proyecto, en este caso el proyecto J, y un valor de 0 si no se selecciona el proyecto. Generalmente estas variables binarias se utilizan con el fin de tomar decisiones como por ejemplo cuáles de los 5 proyectos del ejemplo son los que se podrán ejecutar con los rubros disponibles de los 25 millones de dólares anuales. Otra cosa importante tener en cuenta es que esto nos va a generar las restricciones por cada año y aquí tendríamos unos ingresos con los cuales vamos a poder generar también la función objetivo. Muy bien, acá vemos entonces, nos tenemos que preguntar cómo quedarían las diferentes funciones objetivo. En este caso, la función a maximizar de acuerdo al documento del señor Hamdi Taha sería la siguiente, que como pueden ver corresponde a los ingresos. Sin embargo, debido a que hay suficiente información, se deberá o se podrá hacer una función objetivo basada en la utilidad que serán los gastos menos los ingresos. Eso ya quedará para una actividad posterior. Y estas serán las restricciones que nos están diciendo que los diferentes gastos que tenemos en cada mes, volvámonos un poquito acá a la presentación del dato aquí, este vector que corresponde a los gastos de cada uno de los años, perdón, de cada uno de los años, nos convertirá o nos generará una serie de restricciones que nos dice que cada año no podremos gastar más de 25 millones de dólares. Y allí tenemos nuestras 5 variables binarias, de tal manera que si en el año 1, por ejemplo, la variable x1 no se toma ni para ninguno de los 3 años, entonces simplemente esta variable será 0 y este gasto no será tenido en cuenta dentro de los 25 millones. Lo que hará el programa es definir cuáles de las 5 variables o los 5 proyectos van a ser seleccionados cumpliendo las restricciones con el fin de maximizar, en este caso, para este ejemplo, esta función que sería la función de ingresos, aunque se puede hacer con la función de utilidad. Entonces ya se puede ejecutar Tora, ingresamos aquí en Tora y normalmente se introduce por programación entera. Como yo ya lo tengo digitado, entonces puede uno ir a documento existente, que sería esta opción de acá, y con ello ya podemos ingresar al ejemplo que tengo acá agitado. Pueden darse cuenta que los valores que corresponden a el problema, veámoslo aquí con un recortico, los valores de este ejemplo, ahí está, bien, son básicamente los mismos que están en el modelo. Este vector que corresponde a la primera restricción sería la restricción correspondiente al primer año, que es todo este valor de acá, ¿cierto? Menor a 25 millones. Este segundo vector corresponderá a estos años con 25 millones y este último vector, fíjense, corresponden a estos valores de los gastos del tercer año. Bien, y finalmente la función objetivo en este caso, que es una función de ingresos, corresponde a todo este vector que son los ingresos de cada año. Bien, para solucionarlo, pues simplemente uno termina con menú solución, le da solución del problema y puede ir a cualquiera de estas dos opciones
La primera nos da las diferentes iteraciones y como pueden darse cuenta, estas iteraciones, aquí, estas iteraciones me están diciendo varias cosas. La primera iteración me está dando un valor objetivo de 25 millones, otra voz de 85 millones de dólares, seleccionando el proyecto 2, el proyecto 4 y el proyecto 5, sin seleccionar otros dos proyectos, por cuestión de recursos, seguramente la restricción. En la segunda iteración me está diciendo que selecciono, además del proyecto 2, también selecciono el proyecto 3, no selecciono el 4 y sí selecciono el 5 y eso me da una utilidad de 90 millones de dólares, perdón, una función objetivo de 90 millones. Y finalmente en el subproblema 12, que corresponde a la última iteración, me estará dando 95 millones de dólares de ingresos con la selección del proyecto 1, 2, 3 y 4, pero sin seleccionar el proyecto 5. Muy bien. ¿Qué significa estos subproblemas? Pues que hay por lo menos 12 subproblemas que corresponden a todas las posibles combinaciones de no seleccionar ningún proyecto, seleccionar todos los proyectos, seleccionar los primeros sí, los últimos no. De todos esos proyectos lo que hace el programa es definir cuáles cumplen las restricciones del modelo y cuáles definitivamente no las cumplen, y después de haber determinado el espacio fáctil de soluciones, buscará la maximización de la función objetivo para dar el resultado final. Cuando uno ya tiene el modelo y lo ha solucionado, existe la posibilidad de que de pronto no se tenga en cuenta la programación continua, pero la programación binaria, y se realice una programación continua, en cuyo caso nos dará estos resultados. Si uno aproxima estos resultados a la siguiente unidad, nos dará que todos tendrán un valor de 1. Eso implicará un error, evidentemente, porque estaremos superando los 25 millones de dólares de inversión de cada uno de los años. Por ejemplo, para el año, aquí para el año 3 podemos ver que si uno suma todos estos valores, pues nos va a dar más de 25 millones, nos da 31 millones de dólares y habría un error allí. Por eso es muy importante seleccionar la programación entera, por lo tanto no aplica el concepto de redondeo cuando usa la programación entera. Con eso terminamos la parte de programación binaria simple, y en un video posterior explicaremos la programación binaria con la programación entera combinada con valores binarios y no binarios en programación entera.